Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a analizar una de las posiciones que tenemos en la cartera de inversión que se propone, que es la obligación negociable emitida por Generación Mediterránea, puntualmente la clase 10. Tiene la particularidad de que ofrece una renta atractiva de un 15% anual en dólares, considerando que de media una obligación negociable rinde entre el 8 y el 9% anual en dólares. No obstante, hay algunas cuestiones en torno a esta empresa que tenemos que considerar que la hacen una inversión un poco más arriesgada y por eso estamos obteniendo una rentabilidad mayor al promedio. Para aquellos que no están en tema, las obligaciones negociables son un instrumento financiero. Los instrumentos financieros son el vehículo a través del cual podemos canalizar nuestro ahorro a la inversión de una forma fácil, rápida y segura. El mercado de capitales es el ámbito donde se compran y se venden estos instrumentos financieros, como por ejemplo las obligaciones negociables, que comúnmente se conocen con las siglas ON, y el rol del inversor consiste en determinar cuáles de todos estos instrumentos vamos a seleccionar. Entonces, no perder de vista que detrás de cada instrumento financiero hay un negocio en el que se puede participar y el inversor debe analizar si el negocio le conviene o no. Si nos acostumbramos a ver a cada instrumento financiero como un negocio, evitaremos abordar la inversión en bolsa con una postura especulativa. Por el contrario, debemos abordar la inversión en bolsa como un ámbito al que se asiste, hoy de forma digital, para hacer negocios. Por lo tanto, invertir en la bolsa es sinónimo de ponerse a analizar negocios. Esto en oposición a asociar la inversión en bolsa como simplemente la actividad de comprar y vender. Pasando al análisis, tenemos que tener en cuenta que las dos grandes facetas que debemos analizar en el negocio en el cual se desea invertir son la rentabilidad y el riesgo. Por lo general, aquellos que recién inician suelen centrarse demasiado en la rentabilidad y pasan de largo el análisis del riesgo, es decir, cuánto podría perder si la inversión sale mal. Entonces, analizaremos cuánto puedo ganar por colocar mis ahorros en este negocio, y qué factores ponen en riesgo este objetivo de rentabilidad, es decir, el riesgo. Por riesgo entendemos la probabilidad de que el resultado, es decir, la ganancia, no sea la esperada. Por ejemplo, que terminemos ganando menos de lo calculado o que se pierda parte del capital invertido. Cuando empezamos el análisis de un negocio, comenzamos por entender o tratar de entender cómo hace dinero la compañía. GEMSA, es decir, Generación Mediterránea, es una compañía generadora de energía del grupo económico Albanesi, un grupo que se dedica principalmente a la generación de energía y a la comercialización y transporte de gas. Tiene 27 años de experiencia como operador de gas y 15 como generador de energía térmica. Es el mayor comercializador de gas natural del país y en la actualidad representa aproximadamente el 5% del gas consumido en el país. El grupo se encuentra diversificado, operando con 8 centrales térmicas, estando presente en 7 provincias, e incrementará su capacidad para proveer energía en el periodo 23-24 gracias a las centrales nuevas de Ezeiza, Maranzana, Arroyo Seco y Petroperú, radicada en Perú. Inversiones que se vienen financiando con emisión de deuda en el mercado de valores y que comenzarán a generar ingresos a futuro que le van a permitir a la compañía afrontar en parte su elevado perfil de endeudamiento. Ya estamos viendo que esta compañía presenta un elevado endeudamiento y por eso nos permite obtener una rentabilidad mayor a la media, actualmente del 15% anual en dólares. Pasando a las condiciones de emisión, cada empresa puede emitir distintas tandas de obligaciones negociables. En este caso, estamos analizando la obligación negociable clase 10. La moneda de emisión es en dólares, es decir, el capital lo devuelve en billete de dólar, el interés lo paga en billete de dólar. No obstante, podemos ingresar utilizando pesos. Por más que ingresemos utilizando pesos, el capital y los intereses lo cobramos en billete dólar, porque el instrumento está expresado en dólares. El cupón anual de renta de interés es del 9,88%. Aquí hay un error en esta pantalla, es del 9,6% anual en dólares. El bono vence el 1 de diciembre del 2027. En esa fecha recuperamos el total del capital invertido.
La frecuencia de pago de los intereses es semestral. Aquí vemos un calendario de pago, cuál es el flujo de fondo, tanto de interés como de amortizaciones. El último pago fue el 1 de junio del 2024, pagó una tasa anual del 9,63%, como el pago es semestral, en este semestre cobramos la mitad de esta tasa. Y a su vez, esta obligación negociable ya está amortizando, ya está devolviendo anticipadamente el capital prestado. En junio devolvió el 10%. El residual del 74% lo que nos está diciendo es que a la compañía aún le falta devolver el 74% del capital que le hemos prestado. Eso significa residual o valor residual. A continuación pasamos a un análisis de rentabilidad. Si bien esta obligación negociable le paga el 9,6 anual, la rentabilidad para el inversor que ingresa va a quedar determinada por el precio de compra, como siempre lo digo. Una forma fácil de analizar la rentabilidad es mirando la TIR, tasa interna de retorno. Esta está indicando la rentabilidad final que el inversor obtendría si mantiene el bono hasta el vencimiento. Esa rentabilidad se compone de lo siguiente. Por un lado, los intereses que vamos a cobrar de forma semestral. Por otro lado, como pasa en este caso, vamos a tener una ganancia de capital. Una ganancia de capital surge cuando pagamos un precio menor a lo que vale la inversión, es decir, compramos con descuento. Todo descuento que ganemos pasa a formar parte de la ganancia. Entonces, lo que vale $1 lo pago 0,90 centavos de dólar, por ejemplo. La diferencia, esos 0,10 centavos de dólar, pasa a ser lo que se llama una ganancia de capital y por ende incrementa la rentabilidad final. Y en tercer lugar, hay una ganancia por interés compuesto. Los cupones de renta semestrales que voy cobrando lo vuelvo a reinvertir en el instrumento y eso genera una rentabilidad mayor por efecto del interés compuesto. Aquí es donde la TIR tiene una falencia o la parte floja porque cuando hace este cálculo de ganancia por interés compuesto, hace la suposición de que todos los intereses que cobremos lo vamos a reinvertir al mismo precio que hemos pagado al momento de comprar el instrumento. Y esto es algo que difícilmente pasa en la práctica porque en la medida que pasa el tiempo, el precio de la inversión va cambiando. Entonces difícilmente cada vez que vayamos a reinvertir los cupones obtengamos el mismo precio de compra. Si obtenemos un precio de compra mayor, la rentabilidad por interés compuesto será menor. Por lo tanto, la TIR indica la ganancia promedio anual que obtiene el inversor si permanece en la inversión hasta el final. Ir a finish es la estrategia que utilizamos en las carteras de inversión que se propone, comprar para mantener el bono hasta el vencimiento, reinvirtiendo los intereses justamente para generar el efecto de interés compuesto. Aquí estamos viendo una captura de pantalla que proviene de la calculadora de bono Mercap Abaco. A la fecha de consulta, julio del 2024, vemos que la TIR es del 15% anual en dólares, la paridad es del 92%, es decir, estamos comprando con un 8% de descuento, 100 menos 92, y el precio es de $68. Estos $68 equivale a 100 nominales o lámina de 100. Cada nominal vale 0,68 centavos de dólares. No obstante, este instrumento también puede ser adquirido en pesos, por lo tanto se multiplica este valor por el tipo de cambio MEP. Continuando con el análisis de rentabilidad, como criterio para armar la cartera, nos basamos en la tasa de rentabilidad corriente, es decir, en la ganancia que se obtiene por los cupones de interés, y en la ganancia de capital, esa ganancia que proviene de comprar con descuento. No consideramos la ganancia por interés compuesto, dado que no sabemos a qué precio vamos a reinvertir los cupones de interés que se cobren. Entonces, esto es una postura más conservadora, dado el supuesto que realiza la TIR. La TIR considera la ganancia por interés compuesto, pero hace el supuesto de que toda la reinversión de capital y de intereses se hará al precio de compra inicial, algo que no sabremos. El efecto del interés compuesto entonces será un extra en la cartera que contribuye al incremento de la rentabilidad, pero que no podemos calcular de antemano qué rentabilidad nos va a arrojar ese interés compuesto, porque se desconoce a qué precio de compra se reinvertirán los cupones de interés.
Y por último, las obligaciones negociables son bonos, por lo tanto son renta fija, por lo tanto podemos calcular cuánto ganaremos si mantenemos la inversión hasta el vencimiento, ¿sí? Vamos a hacer ese cálculo, pero vamos a dejar afuera de ese cálculo el efecto del interés compuesto. Por esto que le digo, no sabemos a futuro a qué precio vamos a reinvertir esos cupones de interés. A continuación vamos a hacer un cálculo práctico de cómo obtenemos la tasa de rentabilidad corriente, es decir, la ganancia por intereses según el precio de compra. Este cálculo, para aquellos que quieran analizarlo, se los dejo colgado en la planilla de seguimiento de inversiones, a la cual tienen acceso las cuentas asesoradas. Aquí estamos sobre la planilla de seguimiento de inversiones, van a encontrar la pestaña ON rendimiento porcentaje y aquí está todo el detalle de cálculo por si lo quieren analizar y aplicar a otros ejemplos de obligaciones negociables. Volviendo a la presentación, pasamos al ejemplo de cálculo, hablamos del ticket MRCAD para comprarlo en dólares y si fuese en pesos es MRCAO. La compañía es Gensa. La fecha de análisis es 24 de julio, esto vence el 1 de diciembre del 2027, o sea que vamos a estar en la inversión 1225 días. El valor técnico, es decir, cuánto vale realmente este instrumento, a la fecha son 74 dólares, ¿sí? El valor original era de 100 dólares, pero como ya devolvió una parte al inversor, la compañía nos está debiendo actualmente 74 dólares por cada 100 nominales. Por lo tanto, la paridad es 74%, ¿sí? La tasa de interés pactada es 9,63% anual en dólares. Por lo tanto, los intereses que vamos a recibir es 7 dólares con 13. ¿Cómo llegamos a este valor? La tasa de interés anual sobre el valor técnico la aplicamos. Siempre se aplica sobre el valor técnico, no sobre el precio de cotización, porque el valor técnico es lo que efectivamente la compañía nos adeuda. Bien, lo más importante, precio de compra. Esto va a determinar la rentabilidad para el inversor que ingresa, ¿sí? El inversor que ingresa actualmente, en lugar de pagar 74 dólares cada 100 nominales, paga un descuento y le queda un precio de 67 dólares, ¿sí? Por lo tanto, la rentabilidad para este inversor que ingresa hoy es mayor y es del 10,58%. ¿Cómo llegamos a esto? Relacionamos los 7 dólares que vamos a cobrar por año contra el capital que efectivamente invertimos, que son 67 dólares y no 74, por lo tanto la tasa se eleva. Es decir, la tasa se eleva porque nuestro esfuerzo como inversor, nuestro aporte de capital fue menor. En lugar de 74 dólares, 67 dólares. Aquí está la fórmula pintada en azul y también la van a poder encontrar en la planilla de seguimiento. Bien, lo que hemos calculado recién entonces es el interés corriente. ¿Cuánto gano en materia de intereses en base al precio por el que estoy pagando por esa inversión? ¿Sí? A continuación vamos a calcular la ganancia de capital. Como estamos comprando con un descuento, también vamos a obtener una ganancia de capital que contribuye a incrementar la rentabilidad final de la inversión. Esa ganancia de capital es de 6 dólares, porque algo que vale 74 lo estoy pagando aproximadamente 67 dólares. Por lo tanto, me queda al final, al vencimiento, una ganancia de 6 dólares por cada 100 dólares invertido. Eso representa una rentabilidad del 9% al vencimiento, ¿sí? Entonces, si queremos sacar una rentabilidad promedio anual en dólares, tomamos el 10,58 anual que obtenemos por intereses y a la vez anualizamos esta rentabilidad porque esta rentabilidad la obtenemos al cabo de 1225 días cuando venza la inversión. Si la anualizamos es aproximadamente un 3% anual. Sumando el 10 más ese 3 llegamos a un 13,50% anual de renta en dólares para el inversor que ingresa a estos precios. Recuerden que la TIR estaba en el 15%, la TIR es mayor porque está considerando también la ganancia que se genera por efecto del interés compuesto, esto de reinvertir los cupones de renta en la misma inversión.
Bien, otro tema, siempre que ingresamos a una inversión tenemos que hacer un análisis de valoración, es decir, ¿está caro o barato la inversión que vamos a comprar? Como hacemos en la vida cotidiana cuando vamos a comprar algo, analizamos el precio, con mucha más razón lo tenemos que hacer cuando operamos en bolsa, porque estamos invirtiendo y la rentabilidad de esa inversión va a quedar condicionada por el precio de compra. Entonces, a la fecha, julio del 2024, cada unidad de esta obligación negociable vale 0,74 dólares. Por lo tanto, si nosotros al momento de comprar obtenemos un precio igual o más bajo que este valor, vamos a hacer un buen negocio. Si queremos ingresar utilizando pesos, tenemos que hacer la conversión a pesos. A la fecha el tipo de cambio MEP era de 1337, multiplicando por 0,74 nos da que el valor razonable o precio máximo a pagar en pesos es de 989 pesos. Cuando ingresamos en pesos, tenemos que hacer un análisis adicional y es preguntarnos si el tipo de cambio que vamos a pagar para dolarizarnos es caro o barato. Hay momentos en Argentina de mucha incertidumbre donde el tipo de cambio es muy elevado y si pagamos un tipo de cambio elevado equivale a pagar un sobreprecio y eso nos quita rentabilidad en la inversión. Para facilitar este análisis de si el tipo de cambio es caro o barato, nuevamente en la planilla de seguimiento le dejo establecido el tipo de cambio de referencia en el cual consideramos que el dólar está a un precio accesible. Aquí estamos nuevamente sobre la planilla de seguimiento de inversiones. En la pestaña dólar cotización van a encontrar en este cuadro la referencia MEP precio de referencia 1410 para la fecha en que estamos analizando. Entonces, con esto rápidamente pueden resolver si es buen momento o no para dolarizarse o dar respuesta a la pregunta si el dólar está caro o barato. Como cotiza a 1325 por debajo de este parámetro, concluimos que el dólar está a un precio razonable. ¿De dónde sale este parámetro? Bueno, es una aproximación, no es un valor exacto y se obtiene relacionando la cantidad de pesos que circulan en la economía con la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. También tenemos en cuenta la inflación que hay acumulada en el periodo, porque el dólar, como es un bien más en la economía, tiene que ir evolucionando en cuanto a cotización al mismo ritmo que la inflación para no atrasarse. Así que de esta manera, accediendo a esta planilla, pueden resolver fácilmente si el dólar está caro o está barato. En las cuentas que se asesoran, por lo general recomiendo ingresar en pesos a las inversiones porque nos estamos ahorrando comisiones. Si previamente compramos dólar MEP para luego comprar una obligación negociable, estamos pagando 3 comisiones. Tengan presente que toda operación de dólar MEP son 2 movimientos, una compra y una venta, por lo tanto se pagan 2 comisiones y luego deberíamos pagar una tercera comisión para ingresar a la inversión. En cambio, si desde los pesos directamente ingresamos a la obligación negociable, estamos pagando una sola comisión. Todo ahorro de comisiones en el largo plazo tiene un impacto significativo en la rentabilidad de nuestra cartera. A la hora de invertir, no me preocupa si el dólar sube o baja, pero me interesa conocer una aproximación de lo que debería valer el tipo de cambio según las condiciones económicas del país. Es decir, determinar si el tipo de cambio está a un valor razonable, un valor que no es ni caro ni barato, para pagar un precio igual o menor al momento de invertir. Como vimos en la planilla de seguimiento, el valor de referencia es 1410, está cotizando a 1330, por lo tanto, como la cotización está por debajo del valor de referencia, concluimos que el tipo de cambio es adecuado. Y todos estos valores son parámetros de referencia, ¿sí? Son aproximaciones para tomar decisiones de inversión. Al invertir no se requiere de valores calculados con precisión al punto y coma, sino que tenemos que mantener el método de inversión lo más simple posible. Por eso que en la planilla van a encontrar los precios máximos a pagar, el tipo de cambio razonable, qué capital asignar a cada posición de la cartera, en qué instrumento diversificar. Todo eso son parámetros que nos ayudan a tomar decisiones de inversión de una manera más fácil y simple. El uso de parámetros de referencia nos da un norte al momento de invertir, evitando tomar decisiones de inversión improvisadas. Tenemos que asegurarnos que a lo largo de los años todas las decisiones de inversión tengan congruencia entre sí para alcanzar un objetivo específico. Esos objetivos son los que se plantean
en la presentación de cartera de inversión. Hasta aquí hemos analizado la rentabilidad que nos puede dar la inversión. La otra cara de análisis, como le comenté, es analizar el riesgo, qué puede salir mal o qué factores pueden comprometer a la inversión. Riesgos, situaciones negativas que comprometen la capacidad de la compañía para pagar a término los intereses, es decir, los cupones de renta, y las amortizaciones que son la devolución del capital prestado. Entonces, el sector eléctrico argentino, ya que la compañía pertenece a esta industria, es vulnerable a cambios normativos por la política energética local. Es decir, como hablamos de un sector estratégico para la economía y para la sociedad, el Estado interviene regulando ese sector para evitar abusos y esas intervenciones ocasionan en algunos momentos dificultades económicas a la compañía. ¿Sí? El caso típico, la política de tener tarifas subsidiadas. Otro riesgo es que Camesa es su principal cliente. Esto se llama riesgo de contraparte. La gran mayoría de los ingresos, en más de un 90%, provienen de un único cliente que es Camesa. Por lo tanto, cualquier problema con este cliente afecta o compromete la capacidad de generar ingresos de la compañía. Camesa actúa como un intermediario entre las generadoras y las distribuidoras con funciones de regulación y planificación. Es un ente público. Las generadoras son empresas como GEMSA, que producen energía, y las distribuidoras son empresas como Edenor, que se encargan de llevar la energía al consumidor final. El sector eléctrico aún sigue dependiendo de subsidios públicos, por lo tanto, demoras en las transferencias de estos subsidios generan problemas financieros en la compañía, quien debe salir a endeudarse, la compañía, enfrentando gastos por intereses. ¿Qué significa esto? Camesa, por ejemplo, paga 100 pesos a GEMSA, pero vende la luz a 50 pesos porque la vende con subsidio. Esa diferencia adicional la tiene que poner el Estado. Como el Estado se demora en transferir esos subsidios, le genera a GEMSA problemas financieros. Tiene que enfrentar vencimientos, pagos, pero la plata no la tiene disponible aún. Por lo tanto, tiene que salir a buscar nueva deuda en el mercado, pagando intereses adicionales por este hecho de que el Estado demora la transferencia de los subsidios. Estas demoras han ido mejorando. Antiguamente eran de 120 días, luego pasaron a 90 días y actualmente están en 45 días. Por otro lado, un punto positivo es que la actual reducción de los subsidios, dado que las tarifas se han ido actualizando con la nueva gestión de gobierno, disminuye la brecha entre el costo mayorista del sistema eléctrico y la tarifa que pagan los usuarios. Dijimos que, por ejemplo, Gamesa Gensa vende la energía a 100 pesos, Gamesa la revende a 50, es decir, con subsidio. Ahora, como se han quitado subsidios, Gensa vende a 100 pesos, Gamesa la revende a 80 pesos. Entonces, esa diferencia, esos 20 pesos, es menor, por lo tanto, Gensa depende menos de los subsidios y tiene menos dificultades de cobro. El problema de la política de subsidios, más allá de que genera déficit en el Estado, es que como el Estado paga con demora a la compañía generadora, le genera problemas financieros, faltantes de dinero. Otro riesgo es el riesgo de ejecución de proyectos. Esto es propio de la compañía. La compañía se endeuda para abrir nuevas centrales generadoras de energía, pero si el proyecto sale mal, incurre en pérdidas y no obtiene nuevos ingresos para cubrir la deuda tomada para desarrollar el proyecto. Hasta la actualidad la compañía no ha tenido este tipo de dificultades, pero es un riesgo propio de la compañía. Bueno, tiene riesgo de refinanciación. Esta empresa, como tiene alto endeudamiento, cuando vencen las deudas, tiene que salir a pedir nuevo crédito al mercado para cancelar las deudas vigentes. Entonces, si el mercado al momento de pedir dinero no se lo da, esta compañía va a tener dificultades. No obstante, hasta la fecha, como la compañía tiene una buena trayectoria en el mercado, como siempre cumple, no tiene problemas de refinanciación. Además, la compañía está generando nuevas inversiones para obtener nuevos ingresos y eso le da mayor credibilidad o solvencia frente al mercado. También existe lo que se llama un riesgo de descalce de moneda.
La compañía tiene emitida deuda que está nominada en dólar MEP, en dólar billete, ¿sí? Pero sus ingresos están sujetos al tipo de cambio oficial. Como actualmente hay una brecha, el dólar MEP es más caro que el dólar oficial, eso implica que la compañía le es más difícil cubrir sus deudas en dólares. ¿Por qué? Porque gana a un tipo de cambio dólar oficial de 1.000 pesos, por ejemplo, pero la deuda la tiene que pagar a un tipo de cambio de 1.300. Entonces, aquí hace que esta situación de tener dos tipos de cambio diferentes hace que el pago de la deuda sea aún más oneroso. Y otro riesgo que podríamos enumerar, que hasta la fecha por suerte no ha pasado, es riesgo de no acceso a los dólares por parte del Banco Central. Si me deben dólares, la compañía, y el central no se los vende para pagarme a mí, inversor con billete de dólar, ¿cómo procedería la compañía? O sea, la compañía tiene los pesos, tiene el dinero para pagarme, pero el Banco Central no le vende los dólares porque tiene bajo nivel de reserva, por ejemplo. Entonces, en ese caso la compañía tendría como alternativa, bueno, que la habiliten a comprar dólar MEP para pagarme a mí inversor, pero bueno, hay que ver si la compañía está dispuesta a pagar un tipo de cambio mucho mayor. El dólar MEP está en torno a 1.300, mientras que la compañía está facturando a dólar 1.000, a dólar oficial, ¿sí? Si el Banco Central no le vende dólar oficial a 1.000 pesos, una alternativa es ir al mercado MEP, pero tiene que pagar un tipo de cambio de 1.300, un 30% más caro, lo cual es poco probable que la compañía esté dispuesta a pagar ese sobreprecio. Otra opción sería que la compañía haga un canje, es decir, que me canjee mi bono por otro de mayor plazo de vencimiento y luego yo inversor, si quiero hacerme del dólar billete, lo vendo en mercado secundario a otro inversor. Estos son algunos de los riesgos que se pueden presentar al momento de invertir en una obligación negociable. Otra forma de analizar el riesgo de una compañía es analizando su nivel de endeudamiento. A más endeudada esté, mayor probabilidad de tener dificultades al momento de saldar sus deudas. Podemos analizar lo que se llama el ratio de endeudamiento para analizar la carga de deuda que tiene actualmente la compañía. Cuando invertimos en bono, solo nos interesa analizar la capacidad de pago de la compañía. No nos interesa si la compañía hace crecer su capital, ya que no participamos como accionista, sino como prestamista. Es decir, cuando invertimos en bonos, el análisis es más simple, solamente analizamos la capacidad de pago. En cambio, cuando somos accionistas, también tenemos que analizar si la compañía puede incrementar su capital con ganancias a futuro, porque el incremento del capital es lo que hará crecer el valor de la acción. La acción es justamente una fracción de capital. Entonces, volviendo al análisis del ratio de endeudamiento, esto se calcula de la siguiente forma. Tomamos la deuda neta, es decir, la deuda total de la compañía, le restamos lo que tiene en caja y bancos. Restamos el efectivo en cajas y en bancos. Y esa deuda neta la dividimos por los ingresos de la compañía. Como ingresos consideramos el EBITDA, que es un resultado contable antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Al 2023 el ratio era de 24. Esto significa que la compañía necesitaba, con su actual nivel de ingresos y endeudamiento, 24 años para saldar su deuda. A 2024 ese ratio disminuye a 18 años, lo cual es positivo. No obstante, sigue siendo un ratio elevado, porque como parámetro, para un endeudamiento sano, debería poder saldar su deuda en 4 años o menos. Este ratio puede mejorar a futuro en la medida que la compañía empieza a percibir mayores ingresos gracias a las nuevas centrales eléctricas que ha abierto y gracias a la reducción de la política de subsidios. Pasando a los mitigantes, es decir, qué factores atenúan estos riesgos, el manejo de pasivos a través de nuevas emisiones y canjes le permite mejorar la liquidez del grupo que históricamente ha sido ajustada. Es decir, la compañía, si bien tiene un alto nivel de endeudamiento y cuando llegan los vencimientos no tiene caja para pagar, puede acceder al mercado de valores porque tiene buena trayectoria, buen cumplimiento y los inversores le vuelven a prestar dinero para que pueda saldar las deudas que están venciendo. A esto se le llama refinanciar. También tiene acceso al sistema bancario. Si bien la compañía enfrenta necesidades de refinanciar deuda periódicamente, el probado acceso en el mercado y un flujo de fondos libre positivo desde el 2024, es decir,
que a partir de este año va a empezar a obtener ganancias positivas, se espera que le permita sortear el riesgo de refinanciación y alcanzar un apalancamiento, es decir, un ratio de endeudamiento del 3,5. Es decir, actualmente tiene un ratio de 18, necesita 18 años para cubrir sus deudas. Si empieza a obtener resultados positivos, la compañía va a pasar a un ratio de 3,5, que sería un ratio de endeudamiento sano. Mayor ingreso a partir del 2024, derivado de la habilitación de la central Ezeiza, Maranzana y Arroyo Seco, lo cual da un incentivo para lograr la refinanciación de su deuda. Es decir, los inversores van a ver con buenos ojos esta situación y por lo tanto van a estar dispuestos a prestarle plata nuevamente para refinanciar sus deudas. Esto significa que nosotros como inversores no vamos a tener dificultades para cobrar los intereses y las amortizaciones. Y por último, GEMSA ha aceptado y cobrado la propuesta de pago de Camesa de 2/3 de la deuda por los servicios de diciembre 2023 y enero 2024. Como sabrán, esto fue un poco cuestionado. Caputo mostró un superávit fiscal a costa de no pagar la deuda con las generadoras de energía. ¿Cómo se arregló los meses de diciembre y enero? Bueno, 2/3 te lo pago con un bono soberano AE38. ¿Cuál es el problema de esto para la compañía? Que la compañía, si quiere hacerse del efectivo, porque lo necesita ya, no puede esperar al vencimiento al 2038, cuando quiere vender ese bono en el mercado de capitales, obtiene un valor menor porque esos bonos actualmente cotizan bajo la par. Esa venta a un valor menor dio una pérdida estimada implícita de 8 millones de dólares, es decir, perjudicó a la compañía. No obstante, a pesar de todas estas dificultades que tuvo la compañía en un momento tan difícil como el 2023 y 2024, en los hechos continuó cumpliendo con el pago de sus obligaciones negociables. Esto hace que la compañía tenga muy buena trayectoria en el mercado a pesar de las dificultades. Finalizando, ¿qué calificación crediticia tiene asignada por la calificadora Fitch? Tiene una calificación A, que significa alta calidad crediticia. Las calificaciones A denotan expectativa de bajo riesgo de incumplimiento y la capacidad de pago de los compromisos financieros se considera fuerte, ¿sí? Sin embargo, esta capacidad puede ser más vulnerable a condiciones comerciales o económicas adversas si la comparamos con compañías que tienen una calificación más elevada, por ejemplo, AA o AAA. Es decir, cuando la economía está en una situación difícil, lógicamente las compañías con mayor nivel de endeudamiento, como GEMSA, van a tener más dificultades para acceder al refinanciamiento de sus deudas en comparación a otras compañías que no están tan endeudadas, que tengan calificación AA o AAA como YPF, por ejemplo. Y por último, en nuestra estructura de cartera personal, que se ofrece a las cuentas asesoradas, ¿qué posición ocupa este instrumento de inversión? Bueno, es muy fácil, ocupa el bloque 2 porque pertenece a la renta pasiva en dólares. En este bloque tenemos como criterio de selección incorporar instrumentos que como mínimo ofrezcan un 8% anual en dólares. En este caso está ofreciendo por encima del 13% anual en dólares, lo cual es muy positivo porque esta incorporación nos ayuda a elevar la rentabilidad promedio global de toda la cartera de inversión. Entonces, incorporamos obligaciones negociables con mayor endeudamiento, como el caso que analizamos, que tienen un poco más de riesgo, pero a cambio nos permiten incrementar la rentabilidad global de la cartera. Bueno, esto fue todo por hoy, espero haber sido claro. Para quienes no me conocen, soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresas, matriculado en CNB y soy agente productor en Balance y en InView. Aquellos que necesiten una propuesta de cartera de inversión porque no tengan tiempo para analizar inversiones en bolsa, pueden contactarse. Mis datos de contacto están en la descripción de este video y se los dejo en esta presentación. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo fin de semana.